Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la licenciada Cristal Santana. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, contamos con la presencia de la licenciada Cristal Santana, quien es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Doctora, licenciada, que me confunda ya esta altura del juego, un placer tenerla en nuestro programa. Que me pasa a diario. Me pasa a diario sí, también. Es que placer. Realmente hay como una disyuntiva en esa situación. Sí, no, pero un placer estar aquí, honrada de poder estar contigo en este espacio, pero sí me pasa a diario porque también trabajo en un hospital. Entonces sí, tienes Bueno, vamos a hablar de un tema que siento que últimamente está como en la palestra pública porque han aumentado mucho los casos y es la violencia intrafamiliar y las consecuencias que acarrean esto que está subiendo realmente de una forma escandalosa los casos de los femicidios. La primera pregunta que le quisiera hacer, en un ciclo de violencia, desde el momento en que la pareja está iniciando, o sea, estamos hablando de la época del noviazgo, ¿vienen alertas que uno simple y llanamente no les presta atención o casi siempre se detona después del matrimonio? Sí, la violencia no simplemente sucede, la violencia va construyéndose a medida del tiempo. ¿Qué pasa en el noviazgo? Que está esta etapa de conquista, esta etapa de enamoramiento, y esas señales suelen ser muy sutiles y se confunden con mucha atención. En una pareja que a lo mejor, si estás en la universidad, va y te busca todos los días, si aparece en lugares donde estás, que asemejan gestos de cortejo, gestos de elegancia o de caballerosidad, ahí quiere estar donde yo estoy, sin embargo, te está vigilando. Se está asegurando de con quién tú estás y qué tú estás haciendo. Y muchas veces de que lo que tú le estés diciendo concuerdes realmente con tus acciones. Ese control, que empiezan sutilmente, estos comentarios de esa persona no te conviene, no sé para qué estudias tanto, tú deberías de dejar eso, yo me ocupo de ti, yo me encargo de ti. Son estos gestos de grandeza y se pueden confundir en un inicio. Sí, ¿cuáles serían en el inicio? Porque estamos hablando como de una persona que es posesiva y posiblemente sea una persona celosa, pero hay muchas personas, o sobre todo a las mujeres, nos parece que una persona que nos está celando es porque nos quiere, y si nos está cuidando mucho es porque nos quiere mucho. ¿Dónde esta parte traspasa ya para que nosotros veamos como que esto no está bien? Cuando esta persona, en lugar ya de cuidarte, termina controlándote. No te pongas esta ropa, no te juntes con tal persona, deja de pasar tanto tiempo con tu familia. O sea, sutilmente esa persona te está aislando. Y cuando tú dejas de tener un círculo de apoyo, más adelante es mucho más difícil salir de un ciclo de violencia. Entonces yo te diría, donde hay control, donde hay manipulación, si tú no dejas de hacer esto, es porque yo no te importo, es porque tú no me amas lo suficiente, ya ahí estamos entrando en un ciclo de violencia inminente. Sí, el violento nace
violento, lo aprende en el entorno, o hay personas que ya vienen como con esa violencia porque tengan algún tipo de trastorno? La violencia se aprende. No puedo descartar trastornos, hay Sí. trastornos que te pueden llevar a esto, pero también el factor ambiental. Lo que estamos viendo hoy en día es personas que tienen poca tolerancia a la frustración, personas que no tienen control, se dejan llevar por los impulsos, pero definitivamente la violencia se aprende. A lo mejor tú vienes de un ambiente familiar donde papá así era que le hablaba a mamá, o así es. En la República Dominicana específicamente hay mucho machismo, Sí. esta cultura aprendida de que el hombre se comporta de tal o cual forma. Y chocando ahora con este empoderamiento femenino, que siento que son los extremos de las dos cosas, porque yo no quisiera cambiar bombillo, les soy sincera. Definitivamente, hay un extremo en ambos lados, tanto el machismo como este feminismo, este empoderamiento donde no me dejo ayudar, donde yo hago todo por mi cuenta. Sí. No hay un balance. No hay un balance. Y en que las es lo que relaciones eso debería. es lo que debe de haber. Acuerdos. En una relación sana hay acuerdos. Ambos trabajamos en conjunto porque somos un equipo y nos dirigimos hacia el mismo lugar. ¿Cuándo es que comienza a dispararse las primeras veces de reacciones que hay de violencia? Puede pasar en el noviazgo, puede pasar cuando terminan, porque estamos viendo que casi siempre cuando ocurre ya la parte final, que es la lamentable, el femicidio, no ocurre, casi nunca ocurre en convivencia. Casi siempre salen las noticias, bueno, tenían tiempo que se han separado. Entonces, sí suele suceder esta violencia durante y luego de la separación continúa, o pasa luego de la separación. Es durante, como dije, la violencia se va construyendo. Eso generalmente está al inicio de la relación, simplemente que no se ve de antemano. Luego esa tensión o estos actos de violencia escalan un poquito más. Pero la etapa más difícil, más peligrosa, vamos a decir, para la víctima es con la separación de la pareja. Ajá. Ahí es donde realmente ocurren estos actos de violencia un poquito más bruscos, donde llegan a la muerte. ¿Por qué? Porque ya el objeto de mi control no está a mi alcance. Ajá. Eso detona esta desesperación, estas ganas de seguir controlando, pero no puedo porque se escapa de mí, porque a lo mejor ya tú rompiste el vínculo, y es ahí donde pues esta persona, como dije, corre más peligro y se dan estos feminicidios. Yo tengo entendido que según estadística, los primeros 6 meses después de una ruptura, cuando hay un ciclo de violencia en el hogar, es que es la época más difícil, que luego de estos 6 meses sí ya como que va mermando la situación, o la persona violenta se va adaptando. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es cierto. Si el agresor logra hacer las paces con que esta relación ya no, o sea, ya no soy parte de ella, ya no existe, el vínculo se rompió, pues entonces hay una desescalada del ciclo de la violencia. Sin embargo, los primeros meses, las primeras semanas son las más difíciles, son las más riesgosas. En la huida, muchas personas se preguntan, pero ¿por qué no se va? ¿Por qué no deja la relación? Pero realmente no saben que en ese periodo de la ruptura es donde esa persona corre más peligro. Sí, pero ¿no será que generalmente uno pasa por diferentes etapas de las relaciones, y hay relaciones que sí son muy sanas y son muy buenas, pero luego llegan estas relaciones donde son más turbulentas? O sea, la palabra favorita ahora mismito que tienen todos los muchachos en la boca, una relación tóxica. Sí. Y se ha normalizado esa relación tóxica, porque la asocian con amor. Entonces cuando viene esa relación tóxica, ¿cómo sabiendo que es como un amor enfermizo, cómo se puede romper ese ciclo? Porque ya lo estamos viendo desde la adolescencia, no sé si me explico, es como que normalizarlo desde chiquitito, ya no importa, y cuando ya somos un poquito más grandes, hablamos, sí, tengo amor propio, pero todo lo hace o ella, todo lo hace porque me quiere, porque también asociamos casi siempre la violencia a que es del hombre hacia la mujer, pero también estamos teniendo mujeres que están tremendas, doctora, Sí. licenciada, en ese aspecto. Sí, no, definitivamente. Y aparte de la violencia que hablamos es la física, más que nada, porque es la más evidente. Sí. Pero hay violencia psicológica, hay violencia financiera, hay muchos tipos de violencia y se puede dar de parte y parte, aunque es menos incidente en las
mujeres se da de parte y parte y es bueno ir identificando estos patrones a lo largo de la relación. Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cuando hablamos de salud mental tenemos un problema y es que tendemos a hacernos cargo de las cosas cuando ya pasó algo grave, cuando tocamos fondo, no trabajamos en la prevención. Para evitar estos tipos de casos y que se sigan dando, lo importante sería, sobre todo como usted menciona, con nuestros jóvenes, la prevención, la educación, el que sepan identificar cuáles son los patrones de una relación que no es sana, que no me hace bien, que cuando estoy dentro de ella, pues mi salud mental, mi vínculo, como yo me vinculo con los demás se ve afectado también. Cuando hay una etapa inicial donde uno se da cuenta que uno está en una relación tóxica, pero uno necesita o quiere dar la pelea, porque esa persona, lo primero que uno piensa es que va a cambiar. Si en ese momento esa pareja va a terapia, ¿puede haber una mejoría en un comportamiento a futuro de que se vaya incrementando de violencia? Si van a terapia, si se puede incrementar la violencia. No, si puede bajar. O sea, desde el principio me doy cuenta que estoy con una persona que es agresiva, pero no quiero dejarla más, quiero ayudarlo, quiero salvarlo, que es lo que uno piensa. Voy a la terapia. Sí. Esa terapia hace que se prevenga un ciclo de quizás agresión a futuro o no necesariamente. No necesariamente, pero en psicología todo depende. No, se lo pregunto porque generalmente ahora se está utilizando mucho que vamos a terapia, pero ya cuando estamos hablando de agresión, ¿cómo se maneja este asunto de la terapia? Lo primero es que nosotros no estamos para salvar a absolutamente nadie. Tenemos este síndrome del salvador y hay que ver primero de dónde viene eso, por qué la necesidad, a ti como persona, si estás dentro de este tipo de relación, por qué la necesidad de querer salvar, por qué no ocuparte de ti, por qué no construir una relación sana desde un inicio. Sería la primera parte. Pero en terapia hay, vamos a decir, una regla, una norma, y es que no se trabaja terapia de pareja donde hay violencia. ¿Por qué? Porque le puedo dar herramientas al agresor. Puedo contribuir. Que es la información que diga la otra persona, la afectada. Exactamente. Y la misma terapeuta o el terapeuta te puede... Eso que se usa en consulta se usa en contra de la persona. Aprendo a cómo manipularte, aprendo a qué palabras decir, a cómo comportarme para que esa violencia se mantenga, pero sea de una forma un poquito más sutil. O sea que te doy herramientas al final del día para que esa violencia se mantenga. No es lo recomendable. Eso es un punto. El otro punto es que nadie cambia si no ve una necesidad de cambio. Si yo no reconozco que hay un problema en mí, por eso no podemos salvar a nadie, si esa persona no quiere salvarse primero. Entonces, en ese caso, si esa persona realmente quisiera trabajarse, yo identifiqué que soy una persona agresiva, que sí quiero salvar esta relación, que quiero construir mejores patrones, trabájate en un proceso individual. Y como persona, maneja esa agresividad, cómo tú puedes en sesión trabajarla. Y ya yendo la parte de la víctima, porque acaba de mencionar algo muy importante, está que le dicen por qué se queda. Generalmente, las causas uno no las ve. Pero yo le pregunto, ¿estas están asociadas a una falta materna o paterna dependiendo de quién sea la víctima? ¿A qué me refiero? Supongamos que yo como hija no tuve a mi papá durante todo el tiempo y encima de eso sentía que tenía que ganarme siempre la admiración la admiración para que viera que yo estaba acá. Esto se ve reflejado en un símbolo de agresión donde yo tolero esta situación porque lo que quiero es ganarme el cariño, que realmente el que estoy buscando es el de papi y no el de la pareja. Sí, acabas de dar una información muy importante, es así. Es así, muchas veces al que tratamos, por eso hablaba de que tú, ¿por qué tienes esa necesidad de salvar a alguien más? Realmente, ¿qué vínculo tú estás tratando de reconstruir en tu vida? A veces, te lo voy a dar como un ejemplo del alcoholismo. A veces tengo un papá alcohólico y entonces mi pareja también le gusta la bebida. Sí. Y quiero salvar, pero no porque quiera salvar a mi pareja necesariamente, aunque también, sino ese vínculo con papá, que no pude salvar a mi papá, pues trato de salvarte a ti. Sí. Entonces, eso se puede ver reflejado en una relación de pareja, por supuesto. Sin embargo, por eso hay que revisar nuestra historia. Si no pudimos salvar a papá, ¿qué me hace creer que yo voy a poder salvar a mi pareja? Entiendo. ¿Y qué otras cosas también pudieran hacer, aparte de estas situaciones familiares que una persona sea agresiva? Los mismos hábitos como el alcohol, droga, sí. o esos son detonantes que acompañan a una personalidad que ya está estructurada para ser violenta. Pueden darse ambas cosas. Una persona que es alcohólica, definitivamente el alcohol desinhibe.
O sea, Ajá. que una persona que es propensa a tomar o hacer uso de sustancias ilícitas, pues definitivamente su control de impulso se reduce. Yo reacciono y no realmente respondo ante ciertas situaciones. ¿Qué otras cosas? Como dije, el ambiente familiar, el ámbito en el que estamos viviendo, donde todo es muy rápido y quiero las cosas ya y no me gusta esperar, no tengo paciencia. Entonces aprendo a no tener tolerancia a la frustración. Las cosas se hacen como yo quiero y como yo digo. Sí. La cultura incide también sobre esas conductas agresivas. Y como dije, que tú hayas a lo mejor tenido alguna experiencia de violencia en algún momento. ¿Cómo se cría a una futura o un futuro agresor? O sea, como padres, ¿cómo incentivamos que esa criatura que vaya creciendo sea agresivo en el futuro? En todos los entornos, porque yo siento que un agresor no es solamente agresividad intrafamiliar, yo siento que un agresor es agresor con todo el mundo. Y quizás nosotros como papás no nos estamos dando cuenta que estamos criando, que estamos incentivando a que esa persona sea así. Y en un futuro, evidentemente, ya adulto, dueño del mundo, se coma todo el que tenga por el frente. Sí, cuando hablamos de baja tolerancia a la frustración es porque no hay límites. Entonces, algo que está pasando hoy en día, y no es que yo esté a favor de los golpes ni nada por el estilo, pero esta crianza positiva, donde no hay corrección. Discúlpame el desahogo, pero me tiene muy harta la crianza positiva. Sí, donde no hay corrección, no hay límites, no hay un hasta aquí y todo lo que mi hijo o mi hija quiere, pues entonces yo lo cedo. No hay corrección en el momento de que, bueno, te portaste mal, hay una consecuencia para ese comportamiento. Y eso se ve reflejado entonces más adelante, donde como tú bien mencionas, me siento dueño del mundo, me siento dueño de mi pareja, en este caso. ¿La violencia se ve en todos los estratos sociales o solamente se asocian a las personas de más baja educación? En todos. Eso es un mito. Total y completo, es ¿verdad? Un mito, sí, claro. Y de hecho, si vamos a una clase un poquito más elevada, ¿qué podemos ver? El control financiero. Ay, claro, el control financiero se ve en los ámbitos de clase social alta. Exactamente, y eso es algo que mantiene a la víctima dentro de la relación. ¿Para dónde voy a ir si no tengo los recursos? Si no tengo tampoco una red de apoyo, si esta persona controla lo que yo hago, lo que dejo de hacer y a lo que tengo acceso también. ¿Qué pasaría entonces en el caso? Porque lo que estamos viendo siempre, casi siempre son en los mismos estratos sociales, casi siempre son, y me disculpa la policía y lo militar y todo lo demás, pero casi siempre están asociados con personas que pertenecen que tienen algún tipo de armas, porque pertenecen a un cuerpo de algo, pero sin embargo en la clase social alta, casi no se escuchan los casos, al menos que ya sea un proceso donde estén peleando por el aspecto económico. Sí, porque en esta clase alta, pues realmente no se tiende a comunicar. Hay un tabú con compartir lo que me pasa. Esa es mi intimidad, la vergüenza de compartir que yo estoy viviendo esta relación violenta o esta dinámica en casa. Entonces es algo que se mantiene tras bastidores, y lo puedo decir de una forma un poquito más llana. Entiendo. Se queda en casa. ¿Y cómo afecta a todas las personas que pertenecen a ese hogar la violencia? Estamos hablando de hijos, estamos hablando de hasta mamá, las abuelas que a veces viven todos en comunidad. ¿Cómo va esto trabajando a los demás? Creemos que violentado es simplemente la víctima directa, pero si tú eres testigo de violencia a mamá, a tu hija, tú también estás siendo violentado. Es una forma de violencia. Entonces se vive el mismo trauma. Yo puedo ser una persona hipervigilante, es decir, temerosa, siempre estoy en alerta a lo que pueda suceder, o sea que puedo desarrollar un trastorno de ansiedad, por ejemplo, puedo entrar en épocas de tristeza o puedo desarrollar un trastorno de depresión. Digo desarrollar un trastorno porque, ¿verdad? Todo lo asociamos a veces con que tengo depresión o tengo ansiedad, se ha normalizado. Todo lo han normalizado. Exactamente, pero se puede llegar a ese punto. ¿Qué más puede afectar la autoestima, la confianza? Puede afectar los demás vínculos y las demás relaciones que yo empiezo a sostener, sea porque yo no sepa elegir quién me acompaña, mis amistades, mis parejas más adelante, o sea porque yo tenga temor de acercarme a ciertas personas. Generalmente, la persona que está en violencia intrafamiliar no es capaz de responder, o sea, de defenderse. Pero también tenemos personas que sí son capaces de defenderse, que llegan al tope y dicen hasta aquí llegué y aquí reaccioné. Y
como quien dice, se arma el caos. Cuando llega este momento de caos, eso hace que la conducta de la persona, del violentador, aumente a gran escala, o a diferencia, hace que quizás se retraiga y diga, espérate, que ya me enfrentaron, déjame dar 2 pasos para atrás. Depende, pueden ocurrir ambas cosas. O sea, puede aumentar el ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque siento que estoy perdiendo control. Ahí entra esa desesperación y quizás los episodios de violencia pueden ser un poquito más fuertes, inclusive. Pero por el contrario, que ahí vemos el ciclo de la violencia, esta etapa de que no todo es tensión y peleas, a veces está esta etapa de luna de miel. Para yo intentar reconquistar o reconstruir o mantener el ciclo o el vínculo con mi pareja, pues esa violencia baja. Justo le iba a preguntar eso, que cómo era ese ciclo de violencia, cómo se daba, porque estábamos hablando ahorita de que en sus inicios puede comenzar como lo que uno entiende es me está cuidando mucho, pero luego de esto, cómo va escalando. Y casi siempre en una persona violenta, le quería preguntar, cuando tiene este primer día donde ya es violento, que ya se desató, eso, o sea, eso no llega por casualidad, eso llega porque ya viene maquinando esa cabeza, o es que sucede una situación que hace que haya un detonante. La violencia siempre está, es como digo. Exacto, es como una bomba que está loca por explotar. Está presente y no es que yo digo, ay, sí, yo voy a agredir a mi pareja. Eso se da con otro factor inconsciente. Las ganas de controlar, la inseguridad que yo tengo de mantener esta relación, mi incapacidad como hombre, a lo mejor si hablamos de un hombre, para mantener una relación de pareja. O sea, viene desde el miedo muchas veces, de una manera no funcional y no sana, pero viene desde ahí. Sí. ¿Cómo es este ciclo generalmente de violencia? Tenemos este momento donde hay una agresión y luego ¿qué sucede? Luego generalmente esos niveles de agresividad bajan. Ajá. Tenemos la reconciliación, ahí dice perdóname o te traigo flores, o yo sé que yo lo hice mal, o por el contrario, esta narrativa que usted ha mencionado a lo largo de la entrevista de yo lo hago porque te amo, yo lo estoy haciendo porque estoy intentando cuidarte, yo quiero lo mejor para nosotros. Tengo miedo a perderte. Tengo miedo a perderte, no va a volver a ocurrir. Y esta persona, o sea, la víctima quiere generalmente creer eso. En la relación no todo es malo, por eso yo quiero volver a ver esa persona que era amorosa, que me acortejaba en un inicio. Entonces se da la reconciliación luego de ese episodio de tensión, luego se da la luna de miel donde aparentemente pues todo está bien, ha cambiado, no he vuelto a ponerme la mano encima, y cabe destacar que hay veces que esto puede durar meses e incluso años, donde no hay un episodio de violencia. Que ya no volvió a pasar. Y luego vuelve y surge esta fase de tensión. Pequeñas cosas, ya tú empiezas a sentir que en algún momento algo va a pasar. Nos empezamos a pelear o empiezan los conflictos o esta persona la nota un poquito más molesta, una etapa de tensión. Como si tuviéramos que compararlo con la Guerra Fría que tuvimos en algún momento, donde estábamos viendo a ver en qué momento uno de los dos iba a detonar. Y luego entonces viene la fase de violencia nuevamente y se repite el ciclo. Sí. Yo estaba pensando en lo que usted me estaba hablando, que generalmente cuando lo que viene de un ciclo que uno vio en casa, pero generalmente quien copia ese ciclo de lo que vio en casa es el varón. Sí. La niña lo que copia es lo contrario. La niña busca un maltratador para casarse. Sí. ¿Por qué sucede esto? Nuevamente decimos que estamos tratando de salvar nuestra historia, pero desde una perspectiva no sana. No se sana la historia repitiéndola, se sana la historia cortando el patrón. Entonces casi siempre el varón copia la parte agresiva y la niña copia la parte donde es agredida, casi siempre. Entonces siempre es buscando, bueno, las que está buscando salvar generalmente entonces sería en este caso poniendo por ejemplo sería la niña, porque el varón lo que está es copiando siempre el ciclo de agresión. Sí. Y cabe destacar que aunque eso se puede dar, también podemos ver mujeres que a lo mejor no vienen de un hogar donde ha habido violencia, pero a lo mejor la autoestima que tienen no es la mejor, no es la más sana,
Hay muchas mujeres que inician estas relaciones pensando que se casaron con el amor de su vida y les da vergüenza terminar la relación, salir de ese lugar. Pero sí se puede decir que no hay un apego seguro. El que tiene un apego seguro o está sano, no se mantiene en la violencia porque desde el momento uno pone un límite. Sí. Hemos escuchado mucho de situaciones de trastorno, como trastorno y para mí que son más conducta que trastorno, el narcisista, tenemos y otros tantos. ¿Estos están asociados con agresión o no necesariamente? Pueden estar asociados. Sí. En el narcisismo hay mucho egocentrismo, hay mucho manipulación, control, y esos son parte del mismo síntoma de la violencia. ¿Cómo se puede romper este ciclo? ¿Cómo se puede romper este ciclo? La pregunta de México, ¿cómo se puede romper este ciclo desde adentro, desde estoy en esa situación? Porque posiblemente alguien esté mirándola ahora y esté diciendo, estoy en el medio de esto. Sí. ¿Cómo se rompe eso? Esto es multifactorial. ¿Yo qué le diría a una persona que está viviendo eso? Que no lo haga solo. Porque lo primero es, hablamos de que en la huida, al romper la relación, es donde más riesgo hay. Entonces, primero hay que construir una red de apoyo y planificar esa salida. No es simplemente terminé la relación y aquí se acabó. No se acaba el ciclo de violencia de esa forma. Construir una red de apoyo, ¿a qué me refiero? Cuando estamos en un ciclo de violencia, generalmente estamos aislados. Volverte a acercar, sea a tu familia, sea una amiga, sea a quien tú confíes, pero que puede estar ahí para ti en el momento de esa huida. Sí. Y planificar tu estrategia, a dónde me voy a ir, en qué momento lo voy a hacer, irlo haciendo poco a poco, no de repente. Y qué recursos yo necesito antes de irme, o sea, tener un plan. Necesito dinero, necesito una casa, necesito lo que sea que necesito. También aquí en el país contamos con la línea de violencia del Estado, línea vida, 212, que es la línea para mujeres que tienen casas de acogida, tienen programas para estas mujeres, incluso ellos tienen un programa donde la mujer puede ir a empezar a ganar dinero para que pueda entonces salir a flote. Sí, pero pasa que ya hice eso, ya me fui. Sin embargo, estamos viendo muchas situaciones donde se fue y como quiera murió, como quiera hubo una situación. Cuando uno está en ese ciclo que decide irse, es recomendable siempre ir a las autoridades para poner un alejamiento o para por lo menos darle un susto a esa persona de, mira, si me intentas agredir, ya legalmente tomé acciones. Sí, pero también tenemos personas que han acudido y también ha sucedido. Lo que diría, por eso dije de tener un plan. No es simplemente voy a poner la denuncia y me voy a ir de la casa. Pero tener un plan de mudarse del país en alguno de los casos. No, puede ser. Si tienes los recursos, si tienes el acceso a mudarte del país, hazlo. Pero un plan significa saber qué voy a hacer en las próximas semanas. No es simplemente tomar la decisión de irme y marcharme, porque sigues en riesgo. ¿Con quién estás protegida? ¿De quién te puedes acompañar? Además de las leyes, además de tu país, ¿qué otras cosas tú puedes hacer para estar alejada de esta persona? Si vas a salir a comprar algo, quizás hacerlo con un familiar. Siempre estar rodeada de personas que te puedan acompañar en lo que tú tengas que hacer, en las diligencias del día a día. No descuidarte. Eso no significa que vas a vivir constantemente con temor, pero no descuidarte, no estar desprevenida. Desde su experiencia, ¿usted entiende que luego de una separación, el ciclo donde una persona puede pensar en quitarle la vida a la otra comienza inmediatamente desde la separación? ¿O eso viene después porque ve que no la va a recuperar? Se puede dar tanto en el momento de la separación como se puede dar después, pero generalmente esas amenazas ya están. Están desde antes, sí. No es una cosa que fue un impulso de un momento y que sucedió. No, y de hecho es una señal de alerta. Si tú me dejas, yo me voy a matar. Si tú me dejas, yo te voy a matar. O yo le voy a hacer daño a los niños. Yo no puedo vivir si tú no estás. Esas son amenazas. Entonces ya es una señal de alerta. El que esa persona tenga armas en la casa, que tenga acceso a cualquier instrumento que te pueda hacer daño, que sea una persona impulsiva. Todas estas son señales de alerta. ¿Cómo pasa de golpear
a una amenaza de muerte? ¿O va todo, casi siempre va acompañado? De una amenaza de muerte cuando se ve perjudicado o en riesgo el vínculo, la relación. En el momento donde la mujer se ve decidida a tomar la decisión, generalmente se da ahí. Si yo no veo riesgo de que yo voy a perder la relación, pues la amenaza no necesariamente debe de estar. Sí, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarla con esta pregunta para cuando volvamos. Generalmente cuando una familia se separa, el varón sí continúa con su vida, pero aún así, teniendo otra pareja, como quiera viene y comete la acción de matar a su expareja. ¿Por qué es que suceden estas cosas? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la licenciada Cristal Santana. Licenciada, hablando nuevamente de la violencia o los femicidios, ya estamos entrando a ese tema. Generalmente cuando una pareja se separa, sobre todo el varón, busca rápido un sustituto o una sustituta. Pero aún así, teniendo otra pareja, como quiera comete la acción y mata a su expareja. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué sucede? Porque el hombre entiende o ve a su pareja como algo de su propiedad, una extensión de sí mismo. Entonces, este círculo de querer controlar, porque tú eres mía, porque tú me perteneces, eso sigue ahí, aunque yo tenga otra persona presente. Pero esto generalmente pasa porque la pareja es la madre de sus hijos o no necesariamente, como quieras se puede dar el ciclo. Sí, se puede dar el ciclo. Vemos hombres que siguen asediando, llamando constantemente, a pesar de tener una nueva pareja y a pesar de que haya sido a lo mejor esto que se da mucho aquí de unión libre, o sea, convivencia entre casas. Sí. En el momento que una persona comete la acción de matar a otra, ¿qué pasa por esa cabeza? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Es aliviar un dolor? ¿Lo que quiere es aliviar su ego? Porque siento que hay una parte que puede ser mucho de ego, de tú eres mía y punto. Y sobre todo, después de eso, ¿por qué también terminan matándose? Sí. ¿Qué es lo que pasa por esa cabeza? Generalmente, como hablábamos del control y de la posesión, no eres mía, no vas a ser de nadie. Pero para muchos, como dije, es una extensión de sí mismo. Si ya no tengo el objeto de mi control y de mi posesión, pues entonces no vale la pena estar aquí. Entiendo. O sea que no siempre, que muchos tenemos la creencia de que es desde la culpa, de hice esto, no debí de hacerlo, no necesariamente. Se da de que si ya mi objeto de control no está aquí, no está presente, pues entonces acabo con la vida de esta persona. Entiendo. Pero en muchas de las situaciones también pasa más allá de la esposa o del esposo. Pasa que también afectan a los hijos, matan a los hijos o matan a una suegra, un suegro, porque es que eso va más allá. Es porque en el momento que sucede la acción están presentes o simple y llanamente hay personas que se llevan a todos por delante por el mismo patrón psiquiátrico que tendrían o psicológico que tengan arriba. Sí, ahí hablamos de la violencia vicaria, porque lo que quiero es dañar a mi pareja. Entiendo. Lo que quiero es hacerle daño, causarle dolor. Tú me estás haciendo un daño, tú me estás dejando, tú estás terminando esta relación, yo te quiero dañar a ti.
A veces sí, puede ser desde el impulso de esas eran las personas que estaban aquí, simplemente pasó, pero a veces se da desde esa motivación, causarte dolor. Pero también encontramos que hay personas que quizás no llegan al femicidio, pero sí mandan a hacer cosas o hacen cosas, porque hemos visto muchos casos donde le tiran este ácido que quema, pero también hay otra situación que se habla poco, pero existe. Tenemos aquellos varones que tienen sus amantes y son las esposas que le mandan a hacer cosas a las amantes. Esto también entraría en violencia intrafamiliar, aunque sea por una infidelidad. Claro, sí, es violencia, es un acto de violencia. Sí. Y ahí tendrías toda la razón, viene desde el ego. Me estás lastimando, me estás haciendo daño, no puedo creer que tú me estés haciendo esto a mí, pues entonces yo te voy a dañar a ti. Y sigue la misma creencia, no eres mía, no vas a ser para mí, pero tampoco vas a ser para nadie. Entiendo. Pero también tenemos otra situación que se ve muchísimo, y esta sí que la quiero hablar bastante claro. Generalmente sabemos que una persona es violenta, o que un varón es violento, yo como mujer, y aún así decido tener una relación con él sabiendo lo que pasó en el pasado, porque entiendo que a mí no me lo va a hacer, y entiendo que a mí no me va a pasar. Yo no voy a tener violencia física, yo no voy a tener violencia económica, a mí no me va a pasar porque yo soy un ángel caído del cielo, que no me va a pasar nada malo. ¿Por qué nos engañamos de esta forma? El mismo síndrome que hablamos hace un ratico, este síndrome del Salvador, de yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que esta persona sea diferente. Y también es una narrativa desde el ego, de que conmigo va a ser distinto porque yo soy diferente. E incluso para muchas mujeres es este machismo internalizado. Esas mujeres se lo buscaron, él fue agresivo con esta persona antes porque no se portaba bien, si lo queremos decir de alguna forma, y yo sé ser una buena mujer, por ejemplo. Puede venir desde esa creencia. Usted me acaba de decir algo muy importante, y sobre todo con la apertura de las redes sociales se ve mucho. El hecho de que las mujeres seamos tan crueles con las mujeres. El hecho de que las mujeres veamos que se lo merece o ella se lo buscó por X o por Y. Eso viene del mismo machismo que tenemos intrínseco entre nosotros, que no somos capaces de vernos a nosotras mismas con la delicadeza que deberíamos. Muchas veces nos vemos desde esta óptica cultural, de que la mujer tiene un rol X y ese es el rol que debe de cumplir, y nada fuera de eso pues tiene valor. De alguna manera le damos valor a nuestra persona desde lo cultural, desde la visión del hombre, desde el machismo. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hemos visto un caso reciente que ha sido bastante famoso, donde lo último que salió fue que ese señor reaccionó por un mensaje que le encontró a la esposa. Sin embargo, él había matado ya en otra ocasión. Entonces, como que lo de él mermó. Sin embargo, la acción de ella, que todavía no se ha confirmado, pero a ella la crucificaron por una infidelidad, y a él no lo crucificaron por 2 asesinatos. Sí, es que algo que hay que decir, y yo sé que se ha repetido en muchas ocasiones, es que nadie merece ser violentado. Ella pudo haber mandado 100 mensajes, ella pudo incluso haber tenido una infidelidad, y eso no justifica ni da pie a la violencia, porque no somos posesión de nadie. Somos individuos que decidimos convivir, estar juntos en pareja, y si esto no funciona, es hora de terminar la relación. ¿Por qué una víctima de violencia calla y no habla? ¿Por qué siempre todos los que están alrededor no se dan cuenta? ¿Por qué es que a veces ni siquiera los mismos hijos se dan cuenta de lo que está sucediendo? ¿Por qué tapamos tanto? ¿Por qué callan? Hay muchos factores. Está la vergüenza, nuevamente, de no puedo compartir que yo estoy viviendo este tipo de relación, o yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí, porque creemos que le pasa a cierto tipo de personas. Exacto. Entonces está ese punto. Está el otro factor de cómo yo comparto esto si sé que todavía no me voy a ir, porque me abro a ser, para muchas, me abro a ser juzgada. Con el tema de los hijos, pues también busco cuidar a mis hijos de que no vean esto, que no es cierto. Los niños son muy inteligentes y generalmente se dan cuenta cuando algo no anda bien con mamá y papá, porque los niños no aprenden por lo que le decimos, sino por lo que hacemos, por la conducta. Entonces hay muchos factores que mantienen el ciclo, pero más que nada es eso: la vergüenza, la dependencia dentro de la relación, los factores financieros, el miedo que le tengo a mi pareja de que algo peor me puede ocurrir si yo hablo, y él estoy sola. Por eso el agresor aísla.
Si estás sola, ¿a quién vas a acudir? Cuando aísla, ¿cómo se puede romper ese ciclo de aislamiento? ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy en un ciclo de aislamiento? Porque a veces la pareja se entiende que tiene que serlo todo, tiene que ser esa primera persona, tiene que ser ese amigo, tiene que ser ese amante, o sea, es un sinnúmero de adjetivos que le colocamos al lado a lo que debe ser, y no nos estamos dando cuenta de ese aislamiento. Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo de aislamiento cuando nos damos cuenta? Bueno, lo sano en una relación de pareja es, si tuviéramos 3 círculos, tu mundo, mi mundo y el que construimos juntos. Sí. Es decir, que tú tienes que tener tus cosas, yo tengo que tener las mías y entonces tenemos cosas que compartimos en conjunto, en común. Si eso no está sucediendo, tú estás aislado, si tú no tienes personas con quienes compartir, si tú no tienes intereses propios, si tú no tienes hobbies, pasatiempos y si todo lo que tú haces está anexado a lo que tu pareja te permite o a lo que tú haces con él o con ella, con esta persona, porque puede darse de ambos lados. ¿Cómo rompemos? Al final es ir construyendo tu propia identidad. Eso no siempre es fácil, suena muy bonito. Suena bonito, pero hay que mirarse mucho al espejo. Sí, y a veces esto, saliéndonos un poquitito del tema de la violencia, descuidamos lo que somos como individuos porque empezamos simplemente a cumplir un rol. Soy mamá, soy papá, soy esposo, soy esposa, pero más allá de esos roles, ¿quién tú eres como persona? Sí. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son las cosas que no te gustan? Entonces sería un trabajo de seguirte construyendo a pesar de las muchas funciones que tú tengas en tu vida. Porque como familia y como seres humanos no somos capaces de ver que esa persona que está siendo víctima en una situación no tenga la voluntad para salir de eso y que tal vez sí necesita acompañamiento, no necesariamente opinión, porque a veces tenemos tienes que salir de ahí, tienes que hacerlo y punto. Si tú no me haces caso, yo te suelto, no te voy a te voy a brindar mi apoyo. ¿Por qué no o sea, qué es lo que no nos permite ver que ese ciclo quizás sea una enfermedad que esté teniendo esa persona? Porque para muchos de nosotros ayudar y acompañar significa solucionar el problema. Claro. Tenemos muy poca tolerancia a emociones incómodas, por eso se nos hace fácil decirle a una persona, ay, pero no llore, ya, eso pasó, déjalo, estate tranquila, estate tranquilo. No, esas emociones toca acompañar a esa persona cuando pasa por ellas, no desecharlas. Y cuando hablamos de violencia, muchas veces no entendemos que esa persona va a dejar esa relación. El promedio de huida de una persona violentada es de 8, antes de realmente terminar la relación como tal. Entonces hay que darle el espacio y el tiempo, y esa persona lo tiene que hacer, pero a su forma, no a la tuya. Entonces si ves a una persona que está siendo violentada, acompáñala porque en algún momento te va a necesitar. Pero ese apoyo es estar sin necesariamente juzgar, escuchar cuando necesite hablar y en el momento que se quiera ir, pues ahí tú estás para acompañar. Sí, pero me acaba de hablar de algo muy importante también, que es en el momento de huida, que puede pasar en 8 ocasiones, pero en ese momento de huida en 8 ocasiones puede que ya vayan 4 o 5 visitas a hospitales, que tengas un yeso y encima de eso sigas creyendo que te aman. Sí. ¿Cómo se maneja esa situación? No solamente de la víctima, porque la víctima está en una situación de peligro tal, pero nosotros como que estamos en el sector salud, que somos los que estamos viendo esta situación, ¿cómo podemos nosotros ayudar en ese momento? Porque muchas veces incluso en ese momento, luego de que ponen la querella, la quitan, porque dicen, él me quiere, él me ama y vuelvo para atrás. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los que no somos familia, pero estamos ahí, ¿qué se puede? Ofrecerle los recursos y dejarle saber que están disponibles en el momento que ella lo necesite. Una persona que ya se ha ido, es importante que sepa, ya tú sabes cómo irte. Ya tú te fuiste una vez, cuando tú estés lista para realmente irte, aquí estamos para apoyarte. Claro está que hay protocolos, ¿verdad? En esos centros de salud, de trabajo social, procuraduría, darle el seguimiento, pero siempre eso, que sepan que tienen el acceso y que no por vergüenza dejen de asistir en el momento que lo necesiten nuevamente. Sí, porque lo que pasa también es que muchas veces cuando están en el proceso de agresión, como ya lo atendieron en un lugar, no quieren ir a ese y van a otro, y se la pasan rotando de lugar en lugar. Exactamente. Pero también yo he escuchado, porque cuando yo estaba estudiando, yo roté hospitales, ¿sabes que tenemos que rotar hospitales? Y yo recuerdo un caso de una muchacha que llegó muy golpeada, su cara estaba destrozada,
ella quitó la querella y la enfermera le decía, porque te mate para la próxima. Wow. Entonces hay como una falta de, y una mujer a otra mujer estamos hablando. Entonces al final, sí es verdad que estamos en un ciclo, sí es verdad que estamos sin muchas situaciones de violencia, pero lo que estamos teniendo es una falta de amor hacia el prójimo grandísima. Sí, hay mucha falta de empatía y tristemente también en el personal de salud. En verdad. Y también siento que está pasando también hasta en los lugares donde están estos niños que están siendo afectados por una situación de violencia. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces como profesores, como orientadores, como docentes, como directores, nos hacemos la vista gorda. El niño está teniendo una conducta, es difícil, pero no estamos buscando la intríngulis porque está siendo difícil. Entonces, ¿cómo se maneja todo este trabajo psicológico que hay que hacer en esta sociedad? ¿Cómo se hace? Es complicado, ¿por qué? Porque requiere de muchos órganos que estén involucrados. Ministerio de Educación, Policía e Interiores, Psicología, las reformas fiscales, las leyes. Pero de hecho, yo venía, creo que era ayer, que estaban comentando en un programa que hay una nueva reforma que quiere ser introducida al país. Se presentó en el Congreso, que se llama Déjala Ir. Ajá. Que quiere colocar trabajadores sociales en la escuela, trabajar con interior y policía, psicoeducar a la población, como hacer un trabajo integral, que me parece una muy buena propuesta. Sí, y usted entiende que hasta ahora las campañas que hay, que son bastantes de violencia o en contra de la violencia, no han sido suficientes. Sí tenemos casos, tenemos muchos casos. Siento que después de la pandemia todo empeoró. Que sí. Ya tuvimos un contacto donde estábamos 24/7, que eso fue una locura. La tasa de divorcio se disparó totalmente. Pero usted no entiende, porque es que uno lo ve todo el tiempo. Campaña y campaña y campaña y campaña. ¿Qué es lo que falta para que la campaña termine de funcionar y que dejen de pasar los casos? ¿Qué me gustó de esta propuesta? Que es integral, que funciona con múltiples departamentos. ¿Por qué? Porque a veces las campañas no funcionan porque se hacen desde un solo ministerio. Ya, el Ministerio de la Mujer. Ajá, ya, exactamente. Ya. Que estén en conjuntos y que realmente se haga el trabajo, porque a veces esas mismas denuncias no le dan el seguimiento. O sí se lo dan, pero se descontinúa el proceso. ¿Qué pasa con estas mujeres que sí que colocaron la denuncia, aunque la quitaran? ¿Cuál fue el seguimiento que se le dio a esta mujer, por ejemplo? Exacto. Pero también estamos hablando de algo que mencioné ahorita. Pueden hacer la reforma y lo pueden hacer todo, pero si no empatizan ese personal que tiene que trabajar en eso, si no se aterriza de que tienen que defender a la víctima y no ponerse en contra de ella, se va a caer. Sí, definitivamente, el personal de salud, es importante nosotros entender, me incluyo ahí, que nosotros no estamos para juzgar, estamos para acompañar, para ofrecer un servicio. Y que si esa mujer no está lista, no es tu rol juzgarlo, criticarla, sino estar disponible, como decíamos anteriormente, para cuando regrese, si en algún momento lo necesita. Si alguna persona ahora mismito está atravesando, puede ser hombre, puede ser mujer, porque ahora lo estamos viendo todo, está atravesando por una violencia intrafamiliar, ¿qué usted le recomendaría que hiciera? En este momento está viendo, quiere hacer algo, ¿qué usted le diría? ¿Qué le diría? Que hay acceso para recibir ayuda, que no tiene que hacerlo todo de una vez, que es un paso cada día, que no lo haga desde el impulso, que se acompañe de su entorno, que busque ayuda profesional. Si no sabemos hacerlo en casa, solas, busca ayuda profesional. Un terapeuta te puede ayudar a hacer ese plan juntamente contigo. Pero si nos encontramos en el escenario al contrario, que tampoco se habla con esa persona. Hay una persona que hoy decidió que va a violentar y que va a terminar con la vida de una persona. Si usted pudiera ahora mismito tenerlo en el frente, ¿qué usted le diría a esa persona? No somos los dueños de nadie ni de su vida para nosotros determinar en qué momento ponemos fin a la vida de alguien más. Que si te detienes, hay mucho más luego de esta relación. Puedes reconstruir tu vida, puedes establecer otra relación de pareja, y esta emoción incómoda que estás sintiendo en este momento es temporal. Eso también va a pasar. A esos niños que se encuentran en una situación de violencia en sus hogares, ¿qué usted le diría? A los niños. Sí. Mamá y papá a veces no saben cómo hacer todo bien,
pero siempre tienes ayuda, busca a tus maestros, acércate a una autoridad, alguien que te pueda ayudar en este proceso. Si mamá y papá no tienen las herramientas en este momento para acompañarte, acércate a alguien que pueda servirte de figura de autoridad que te ayude. Y las líneas de vida que tenemos en el país pueden funcionar para eso también. Bueno, este tema siempre es como que son muchas cosas, uno termina jalando una cosa, pero jala todas las demás. Y no hay una forma de no hablar de femicidio sin hablar primero de violencia. Claro. Tiene las cámaras para dar sus redes si alguien de la población quisiera contactarlo. Claro, bueno, en Instagram estoy como Crystals Therapy Room. También tengo un centro ubicado en la Plaza Acuario, en la 27 de febrero, Balance Room, en Instagram Balance Room RD, y el número de teléfono es 809-466-5685, y ahí contamos con todos los servicios de psicología y psiquiatría. De verdad que ha sido un placer tenerla en nuestro programa, aunque el tema es un poquito fuerte después del aguacero que ha caído, sí. Pero de verdad que muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Un honor para mí, gracias por recibirme. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro, se despide Jessica Álvarez. Thank you.